XF-85 Goblin. El caza a reacción más pequeño de la historia de la aviación militar, con una longitud de 4,5 metros, sin tren de aterrizaje, sin posibilidad de despegar desde tierra ni de aterrizar en ella. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea estadounidense desarrollaba un nuevo bombardero estratégico, el B-36. La máquina podía alcanzar el territorio enemigo sin escalas, pero ningún caza de escolta tenía un alcance comparable. Los bombarderos quedaban desprotegidos frente a los interceptores sobre el objetivo. En 1946, la compañía McDonnell propuso una solución, un caza diminuto que se guardaría dentro de la bahía de bombas del B-36, se lanzaría en combate y regresaría acoplándose al avión nodriza en pleno vuelo. Así nació el Goblin, un fuselaje en forma de huevo, alas plegables, un estabilizador de cola de 3 quillas. El motor Westinghouse J-34 entregaba un empuje de 1.360 kilogramos, suficiente, según los cálculos, para acelerar la máquina hasta 1.050 km por hora. En lugar de tren de aterrizaje, llevaba un pequeño patín para aterrizajes de emergencia sobre el vientre. En lugar de un regreso normal a la base, un gancho de acople permitía al piloto sujetarse al trapecio que se bajaba desde la bahía de bombas del avión nodriza. Las pruebas comenzaron en agosto de 1948, en la base aérea de Muroc, en California. Como el B-36 todavía no estaba listo, se utilizó un bombardero B-29 modificado, apodado Monstro. El 23 de agosto, el piloto de pruebas Edwin Shock se separó por primera vez del trapecio y piloteó el Goblin de forma independiente. El vuelo se desarrolló con normalidad, pero cuando Shock intentó acoplarse de nuevo, la turbulencia generada por los motores del avión nodriza hacía la maniobra casi imposible. Falló el primer intento, falló el segundo, falló el tercero. En un nuevo intento, el gancho golpeó el trapecio en mal ángulo y la cubierta de la cabina saltó hecha pedazos. La corriente de aire, a una velocidad de 320 km por hora, le arrancó a Shock el casco y la máscara de oxígeno. Con la cabina abierta, sin oxígeno, a una altura de 6.000 metros, logró como pudo llevar la máquina hasta el suelo y aterrizó sobre el vientre en el lecho seco de un lago. Durante toda la duración del programa, el Goblin realizó 7 vuelos. 4 de ellos terminaron en un aterrizaje de emergencia sobre el vientre. Solo logró acoplarse con éxito al avión nodriza en 2 ocasiones, y en la segunda, el trapecio se rompió justo después del acople, enviando al Goblin de nuevo hacia abajo. El 24 de octubre de 1949, el programa fue cancelado. Para entonces, los ingenieros ya habían aprendido a reabastecer en vuelo a los cazas convencionales, y la necesidad de este parásito volador desapareció por sí sola. Ambos prototipos sobrevivieron y hoy se exhiben en museos. En total, a lo largo de toda la historia del programa, el Goblin acumuló 2 horas y 19 minutos de vuelo. Bashenba 349. El primer avión tripulado de despegue vertical de la historia. Su único vuelo de prueba con un hombre a bordo duró exactamente 1 minuto y terminó con la muerte del piloto. A finales de 1944, la aviación alemana estaba destrozada. Los aliados bombardeaban a ciudades alemanas día y noche, los estadounidenses de día, los británicos de noche. La artillería antiaérea ya no era suficiente, los cazas no llegaban a ganar altura antes de que llegaran los bombarderos. El ingeniero Erich Baschen propuso otra solución, un interceptor de un solo uso que despegaría verticalmente desde un riel en tierra, como un cohete, alcanzaría la altura necesaria en pocos segundos, dispararía todos sus proyectiles contra la formación de bombarderos y devolvería al piloto a tierra en paracaídas, separado de la estructura del avión. La Luftwaffe rechazó el proyecto. Entonces Bachen se dirigió directamente al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Himmler dio su aprobación. El 1 de agosto de 1944 el proyecto recibió financiación. El nombre Natter, que en alemán significa víbora, correspondía a un aparato construido sobre todo en madera, contrachapado, pegamento, clavos. El avión despegaba verticalmente con la ayuda de 4 propulsores de combustible sólido, con un empuje total de unos 2.000 kilogramos. El compartimento delantero llevaba 24 cohetes no guiados de calibre 73 milímetros. Después del ataque, el morro se desprendía y el piloto, junto con la parte trasera y el motor, descendían en paracaídas separados, pensados para poder reutilizarse. El 1 de marzo de 1945, cerca del pueblo de Stetten am Kalten Mark, tuvo lugar el único despegue vertical tripulado.
A los mandos estaba el piloto de pruebas Lothar Sieber, de 22 años. El despegue se desarrolló con normalidad. El aparato ascendió a la velocidad prevista. Pero unos 15 segundos después, el Natter se volteó y se estrelló contra el suelo, y Sieber murió. La investigación reveló que, bajo el efecto de la aceleración del despegue, el piloto tiró involuntariamente de la palanca hacia sí mismo. El avión encabritó el morro y perdió estabilidad. En ese momento la cubierta de la cabina, mal asegurada, se desprendió y la cabeza de Sieber golpeó un mamparo de madera. El programa no fue cancelado. Para abril de 1945 había 10 Natter listos para uso en combate. El 9 de abril, ante el avance de las tropas estadounidenses, los propios soldados alemanes destruyeron todos los aparatos, sin dejar que ninguno llegara a volar. De los 36 Natter construidos, ninguno llegó a usarse en combate. Un ejemplar superviviente se encuentra hoy en los depósitos del National Air and Space Museum, en Washington. Convair XFY-1 Pogo. Un caza que despegaba parado sobre su cola, con el morro hacia arriba, apoyado en hélices giratorias. Para que el piloto pudiera bajar del avión después de aterrizar, se instaló en la cabina una cuerda de 7,5 metros de longitud. A comienzos de los años 50, la Marina estadounidense se enfrentó a un problema. Los aviones a reacción eran cada vez más rápidos, pero necesitaban pistas cada vez más largas para despegar. Los portaaviones no podían seguir ese ritmo de avance. Los almirantes querían un caza capaz de proteger convoyes y barcos pequeños sin necesitar en absoluto un portaaviones. En 1951, la Marina otorgó contratos a 2 compañías, Convair y Lockheed, para desarrollar un caza de despegue vertical capaz de partir directamente desde la cubierta de un barco pequeño. Convair creó el Pogo. La máquina se sostenía con la cola hacia abajo y el morro hacia arriba, apoyada en 4 pequeñas ruedas colocadas en los extremos de las alas y de los planos de cola. 2 hélices tripala contrarrotantes de casi 5 metros de diámetro eran impulsadas por un motor turbohélice de 5.500 caballos de fuerza. Al despegar, el avión se elevaba en vertical, luego se inclinaba hasta quedar en posición horizontal y volaba como un avión normal. Al aterrizar, todo ocurría en el orden inverso. El piloto, suspendido con la cola hacia abajo, miraba por encima del hombro hacia atrás y hacia abajo, y descendía la máquina lentamente sobre la cubierta, manejando el acelerador. El 2 de noviembre de 1954, el piloto de pruebas James Coleman completó por primera vez el ciclo entero: despegue vertical, transición a vuelo horizontal y aterrizaje vertical. Técnicamente fue un éxito, pero el programa tenía otros problemas. El aterrizaje en vuelo estacionario exigía un pilotaje virtuoso. Cualquier error significaba una catástrofe segura. La velocidad máxima era de 700 km por hora, menos que la del MiG-15, el avión contra el que debía combatir. Su capacidad de carga militar era insignificante. La Marina no podía permitirse formar suficientes pilotos capaces de manejar una máquina así. El 1 de agosto de 1955, el programa fue cancelado. Se construyó un solo prototipo. Hoy se encuentra en el National Air and Space Museum, con la cola hacia abajo y el morro hacia arriba, exactamente en la misma posición en la que siempre estuvo listo para despegar. Avro Canada VZ-9. Un platillo volador de 5,5 metros de diámetro, desarrollado por encargo del ejército estadounidense. Después de $7,5 millones de inversión, resultó que la máquina no podía volar a más de 1 metro de altura sobre el suelo. En 1953, John Frost, ingeniero jefe de la compañía canadiense Avro, asistió a una reunión secreta en Alemania Occidental. Allí un ingeniero alemán le contó que, al final de la guerra, la Luftwaffe supuestamente había probado un aparato con forma de disco, capaz de mantenerse suspendido sobre el suelo mediante un colchón de aire y de alcanzar una alta velocidad. Según ese ingeniero, los documentos habían sido destruidos. Frost regresó a Canadá y comenzó a trabajar en su propio platillo volador. Hacia 1958, el proyecto interesó a la Fuerza Aérea y al Ejército de Tierra estadounidenses. La Fuerza Aérea quería un aparato capaz de volar por debajo de los radares y de alcanzar Mach 3. El Ejército de Tierra quería un sustituto para el helicóptero. Avro se propuso satisfacer a ambos. El Avrocar era impulsado por 3 motores turborreactores. Estos hacían girar un rotor central que generaba un colchón de aire bajo el disco y proporcionaba sustentación. 2 pilotos se ubicaban en cabinas acristaladas situadas a ambos lados del rotor.
Por fuera, la máquina en verdad parecía, en todos sus detalles, un platillo volador de película. El primer vuelo tuvo lugar en 1959. El aparato podía mantenerse suspendido a pocos centímetros del suelo y desplazarse despacio, pero en cuanto subía más de 1 metro, la máquina empezaba a balancearse y a girar de forma incontrolable. Los ingenieros llamaron a este efecto hopcapping, como una moneda lanzada de plano sobre una mesa. Ninguna modificación logró eliminar el problema. La velocidad máxima en vuelo horizontal fue de 56 km por hora. De un Mach 3 ya no se podía hablar en absoluto. En diciembre de 1961, el programa fue cancelado. Un año después, la compañía Avro Canadá dejó de existir. Uno de los 2 prototipos se encuentra hoy en el National Museum of the United States Air Force, como testimonio evidente de que la forma de un platillo volador por sí sola no hace que un aparato pueda volar. Heinkel G-162, un caza a reacción diseñado y construido en 90 días. Se pensaba que lo pilotarían adolescentes de las juventudes hitlerianas, con una formación mínima de vuelo. Hacia el otoño de 1944, la industria alemana estaba destruida, las reservas de metal agotadas, y los pilotos experimentados muertos o heridos. Los bombarderos aliados operaban prácticamente sin oposición. El Ministerio del Aire alemán convocó un concurso para un caza a reacción barato, que pudiera fabricarse con mano de obra poco cualificada a partir de materiales no escasos, y confiarse a pilotos sin una formación seria. El plazo concedido para la tarea era de 3 meses. La compañía Heinkel ganó el concurso. El G-162 se construyó principalmente en madera, con un único motor turborreactor BMW 1100 montado sobre la parte superior del fuselaje. Su envergadura era de 7,5 metros, con un peso en vacío de menos de 1.900 kilogramos. El 6 de diciembre de 1944, el avión voló por primera vez, justo a tiempo. 4 días después, durante un vuelo de demostración, un revestimiento de madera del ala se desprendió en pleno aire. El avión se destruyó y el piloto murió. Se descubrió que el pegamento usado en el montaje era de mala calidad. A pesar de ello, la producción en serie no se detuvo. Para abril de 1945 se habían fabricado unos 120 aparatos, pero solo se confiaba su pilotaje a aviadores experimentados, porque el avión mataba a los novatos. En virajes cerrados, las alas tendían a deformarse. El motor se apagaba. En maniobras demasiado bruscas, la máquina entraba en barrena. En las 3 semanas de abril de 1945, se estrellaron 13 aviones y murieron 10 pilotos, la mayoría no en combate, sino a causa de defectos de construcción. Ningún G-162 llegó a entregarse a los miembros de las juventudes hitlerianas. Para cuando los aparatos de serie llegaron finalmente a las unidades, la guerra estaba terminando. El avión, concebido como un arma de la victoria, se convirtió solamente en un ejemplo de lo que la prisa en el diseño aeronáutico puede costar en vidas humanas. Mignet HM-14. Un ingeniero francés convenció a miles de personas para que construyeran este avión ellas mismas. En 1936 se descubrió que, bajo ciertas condiciones, el aparato entraba en un picado del que era imposible salir. Henry Mignet era ingeniero de radio, no diseñador aeronáutico. No sabía pilotar aviones con mandos convencionales, así que diseñó el suyo, lo más simple posible. El HM-14 se manejaba con una sola palanca. Hacia adelante y atrás inclinaba el ala delantera, hacia los lados giraba el timón de dirección, sin ningún alerón. Su estructura era de madera y tela, con un motor de motocicleta. Mignet escribió un libro cuyo subtítulo afirmaba que quien sabe clavar un clavo puede construir este avión. El libro se vendió en más de 5,000 ejemplares. Hacia 1936, solo en Francia se estaban construyendo más de 500 Puy du Ciel, pero en 1936 comenzaron los accidentes. Uno tras otro, los aviones entraban en un picado brusco y se estrellaban contra el suelo. Los pilotos no tenían tiempo de reaccionar. Ensayos en túneles de viento realizados en Gran Bretaña y en Francia mostraron que, cuando el morro bajaba de los 15 grados, el ala delantera generaba un flujo de aire tal que resultaba físicamente imposible recuperar el control. Mignet mismo nunca logró reproducir esa situación, porque volaba con mucha prudencia y jamás inclinaba el morro tan bruscamente. En junio de 1937, se prohibieron en Gran Bretaña los vuelos con los Puy du Ciel sin modificar. Francia impuso restricciones similares.
Mignet mejoró el diseño y corrigió el defecto, pero la reputación del avión ya estaba destruida. Miles de aparatos sin terminar se quedaron para siempre en garajes. El propio Mignet siguió perfeccionando su diseño hasta el final de su vida. Versiones modificadas del Pou du Ciel siguen volando hoy en día, pero el nombre de Mignet quedó ligado para siempre, en la historia de la aviación, a un avión que un piloto sin experiencia no podía pilotar, precisamente el mismo para el que había sido pensado. BD-5J, el avión a reacción de producción en serie más pequeño del mundo, según el libro Guinness de los Récords. Su fabricante cobró los depósitos de miles de compradores sin llegar a entregarles los motores a la mayoría de ellos. En 1971, el diseñador aeronáutico estadounidense Jim Bead presentó el BD-5 en la feria de la Experimental Aircraft Association, en la ciudad de Oshkosh, en Wisconsin. El avión parecía un caza a reacción en miniatura, fuselaje aerodinámico, cubierta de cabina amplia, posición semirreclinada para el piloto. En su versión a reacción, el BD-5J, un motor microturbo TRS-18, impulsaba una máquina de 163 kilogramos hasta 500 kilómetros por hora. Su peso en vacío era menor que el de una motocicleta promedio, envergadura 4,5 metros. Las alas se desmontaban y el avión cabía en un garaje normal. Hacia finales de 1971, la compañía Beat Aircraft había recibido 4.300 pedidos anticipados. A mediados de los años 70 se habían despachado más de 5.000 kits, pero no existía un motor adecuado para la máquina. Un proveedor de motores quebró, después otro también. Los compradores recibían kits incompletos y esperaban unos motores que nunca llegaron a llegar. En 1979, Beat Aircraft se declaró en quiebra. La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos prohibió a Jim Bead durante 10 años aceptar depósitos de compradores. De más de 5.000 kits despachados, solo unos pocos cientos llegaron a estar en condiciones de volar. Los ejemplares que sí lograron volar se hicieron célebres. En 1983, el BD-5J apareció en la escena inicial de la película Octopussy, de la saga de James Bond. En los años 90, versiones a reacción se presentaron en espectáculos aéreos patrocinados por compañías cerveceras. El BD-5J sigue siendo hoy, oficialmente, el avión a reacción más pequeño del mundo según el libro Guinness de los Récords, un récord que se mantiene desde hace más de 25 años. Unas 30 unidades siguen volando en la actualidad. Colomban Cricri, el avión bimotor tripulado más pequeño del mundo. Un ingeniero francés le puso el nombre de su hija. Envergadura, 5 metros. Peso en vacío, 170 kilogramos. A comienzos de los años 70, el ingeniero aeronáutico francés Michel Colomban decidió construir un pequeño avión deportivo pensado para la construcción amateur, ligero, económico y capaz de realizar acrobacias aéreas. Los requisitos eran extremadamente estrictos: peso mínimo, coste mínimo y 2 motores. Por seguridad, Colomban optó por 2 motores de motocicleta de 2 tiempos McCulloch, con 15 caballos de fuerza cada uno. El 19 de julio de 1973, el Cricri voló por primera vez. Con una envergadura de 5 metros y una longitud de solo 4,5 metros, era el avión bimotor más pequeño que había volado jamás con un hombre a bordo. La máquina resultó ser completamente acrobática: rizos, tonel y vuelo invertido. En 1982, el Cricri se mostró al público por primera vez en un espectáculo aéreo en Oshkosh y se convirtió de inmediato en un objeto de culto entre los constructores amateurs. En las décadas siguientes aparecieron versiones con motores a reacción y con motores eléctricos. El 5 de septiembre de 2010, la versión eléctrica del Cricri, con 2 motores eléctricos de 25 caballos de fuerza cada uno, estableció un récord mundial de velocidad para aviones con baterías de polímero de litio, alcanzando 262 km por hora. Más de 1000 Cricri se han construido en todo el mundo. El avión, que hoy tiene ya más de 50 años, sigue siendo oficialmente el avión bimotor tripulado más pequeño del mundo. Bumblebee 2, envergadura 168 centímetros, longitud menos de 3 metros. Robert Starr construyó este avión durante 9 años con el único fin de entrar en el libro Guinness de los Récords. Robert Starr era veterano de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual voló en cazas de la Guardia Nacional de California. En 1948 comenzó a trabajar junto con el diseñador Ray Stitz en aviones de tamaño récord.
Su colaboración culminó con la creación del Sky Baby en 1952, pero Starr consideraba que no había recibido el reconocimiento debido por su participación en el proyecto y decidió hacerlo todo él mismo. En 1980, a los 60 años de edad, comenzó a diseñar el Bumblebee. El 28 de enero de 1984, Starr hizo volar por primera vez el Bumblebee 1 y entró de inmediato en el libro Guinness de los récords como el piloto del avión más pequeño del mundo. Pero ya en agosto de ese mismo año, Donald, el hijo de Stitz, construyó un monoplano todavía más pequeño, el Baby Bird. El récord se perdió. Starr comenzó entonces a construir el Bumblebee 2. El 2 de abril de 1988, el Bumblebee 2 realizó su primer vuelo y le devolvió a Starr el récord Guinness como el biplano más pequeño del mundo. El 5 de mayo de ese mismo año, durante otro vuelo, el motor falló en el tramo final del descenso y el avión se estrelló. Starr sobrevivió con heridas graves, mientras que el Bumblebee 2 quedó completamente destruido. Según el libro Guinness de los récords, el Bumblebee 2 sigue siendo oficialmente, por sus dimensiones, el avión tripulado más pequeño que jamás haya volado. El Bumblebee 1 se conservó y hoy se exhibe en el Museo Aeroespacial Pima, en Tucson, en el estado de Arizona. Stitz, Sky Baby. 1952. Un avión para el cual el piloto debía pesar exactamente 77 kilogramos, o el centro de gravedad se desplazaría hasta un límite peligroso. En 1948, el diseñador Ray Stitz hizo una apuesta con sus colegas en una base aérea de Michigan. Construiría un avión con una envergadura de 3,5 metros, capaz de volar con un hombre a bordo. Sus colegas no le creyeron. El primer intento, el avión Junior, terminó en un accidente tras despegar a 3 metros de altura. La cabina, de 38 centímetros de ancho, resultó demasiado pequeña para que el piloto pudiera manejar la máquina con normalidad. Stitz no se rindió. En 1952, Stitz y Robert Starr construyeron el Sky Baby. Envergadura, 2,5 metros. Longitud, 3 metros. Motor Continental A85, de 85 caballos de fuerza. Los requisitos de vuelo eran extraños incluso para una máquina experimental. El piloto debía pesar exactamente 77 kilogramos. Con menos peso, el centro de gravedad se desplazaba hacia atrás. Con más peso, hacia adelante. Ambos casos podían resultar fatales. La velocidad de aterrizaje era de 200 km por hora, el doble que la de los aviones ligeros habituales de la época. Ante la más mínima desviación del régimen previsto, la máquina perdía estabilidad. Aún así, el Sky Baby voló con éxito y entró en el libro Guinness de los récords como el avión más pequeño del mundo, un récord que se mantuvo hasta 1984, cuando Robert Starr lo superó con el Bumblebee 1. El Sky Baby se conservó. Hoy se encuentra en la colección del National Air and Space Museum de la institución Smithsoniana en Washington. Stitz ganó formalmente la apuesta de 1948, aunque para lograrlo necesitó 4 años y un avión capaz de matar a un piloto que hubiera ganado un solo kilogramo de más. Si te gustó el video, suscríbete o entra al Discord y propone el próximo tema.